Actividad 17. Formas de extinción de las obligaciones. En esta actividad hablaremos sobre la forma de extinción de las obligaciones. Lo más común es que se hagan a través de un pago, pero existen otro tipo de formas. Estas son las que vamos a explicar en esta diapositiva, que son las de la compensación, de la confusión, de la remisión de deuda, de la novación, la dación en pago, la delegación de pago, la expromisión, la asunción de deuda y la asignación. Vamos a hablar de la compensación. Su fundamentación legal está en el artículo 1601 al 1623 del Código Civil del Estado de Morelos. Esta figura ocurre cuando dos personas tienen la calidad de deudor y de acreedor de manera recíproca, por lo cual la función de la compensación es que se junten las obligaciones para extinguir ya sea las dos, si son por la misma cantidad, o sobreviva la obligación, pero ya nada más en la parte que no es cubierta por la obligación que es de mayor cantidad. No se podrá realizar compensación en algunos de los siguientes casos: cuando alguna de las partes hubiera renunciado al mismo acto jurídico, cuando existe alguna disposición expresa por ley, como es el caso de deuda por alimentos, cuando se refiere a alguna renta vitalicia, cuando dicha deuda se tenga que cubrir con salario mínimo. En fin, son toda una gama de cuestiones, pero todas estas están reguladas por la ley. En este ejemplo vamos a hablar de una compensación de impuestos. Hablamos de un contribuyente de nombre Jorge que tiene un saldo a favor de IVA correspondiente al periodo de febrero 2016. El saldo de ese IVA son 6,000 pesos. Es un saldo a favor, pero a la vez tiene un saldo a cargo de 3,000 pesos correspondiente al impuesto sobre la renta del periodo marzo. Entonces, Jorge, como contribuyente, tiene derecho a ejercer la figura de compensación a través de un trámite, en una presentación de una declaración mensual para poder cubrir el impuesto a cargo, y a través de esta operación su saldo a favor, que originalmente era de 6,000 pesos, termina siendo de 3,000 pesos, pero con la ventaja de que ya cubrió el adeudo que tenía correspondiente al mes de marzo. Vamos a hablar de la confusión. Lo regula el artículo del 1624 al 1628 del Código Civil del Estado de Morelos. Este tipo de figura nos habla cuando la calidad de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona. En este ejemplo de la figura de confusión, Rigoberto debe 50,000 pesos a su mamá. Él acuerda pagarle a 6 meses, pero resulta que su mamá de Rigoberto fallece. Entonces, al fallecer su mamá, vía testamentaria, declaran a Rigoberto heredero universal. Entonces, esa deuda que tenía Rigoberto, pues como tal se extingue, porque viene a ser él mismo el deudor y el acreedor, al hacerse beneficiario de los derechos y obligaciones de la sucesión por parte de su mamá. Vamos a hablar de la figura de la remisión de deuda, que vienen fundamentados en los artículos del 1629 al 1633 del Código Civil del Estado de Morelos. Esta figura es un acto jurídico unilateral, mediante la cual el acreedor renuncia a sus derechos sobre el deudor, es decir, lo libera de todo tipo de obligaciones. Efectos jurídicos de la remisión de deuda. El efecto principal
es que se extingue la obligación primaria. En el caso de que la remisión de la deuda se haya hecho por fraude o prejuicio de algún acreedor, tendrá la característica de hacerse nula y será revocable por ingratitud de la donación, cuando el deudor incurra en los actos ingratos. Ejemplo de la remisión de deuda. Jorge vende 2 escritorios a Pablo por 2,000 pesos cada uno. Resulta que Pablo acuerda pagarle en 2 meses, pero solo le paga 1,000 pesos. Jorge decide que con ese pago es suficiente y condona la diferencia de la deuda. La figura de la novación está reglamentada por los artículos del 1634 al 1646 del Código Civil del Estado de Morelos. En esta figura nos habla que el acreedor y el deudor alteran la obligación y al alterarla se extingue dicha obligación y como tal surge una nueva. En este tipo de alteración, por lo regular los cambios es en los sujetos o en los objetos de la obligación. Algunos requisitos para que exista la novación son que debe de estar expresada por escrito, que la nueva obligación sustituya a la antigua y como tal que existan modificaciones tanto de objeto o sujeto. Efectos jurídicos de la novación. Como tal, esta figura extingue la obligación principal y da nacimiento a una nueva obligación. En el caso de que fuera nula dicha novación, subsistirá la anterior obligación. Ejemplo: César tiene un terreno de 3,000 metros que renta para actividades agrícolas. Jorge le renta 2,000 metros por 6 meses. Después de 2 meses, Rodolfo se interesa por la renta de 1,500 metros y le comenta a César. Dicho propietario, al ver que no cuenta con la superficie, lo platica con Jorge y acuerda modificar el contrato de renta solo por 1,500 metros. De esta manera modificaron la obligación. De la dación en pago. Del artículo 1647 al 1650 del Código Civil del Estado de Morelos. Es cuando el acreedor consiente o permite que el deudor le pague su deuda con la realización o entrega de una prestación distinta a lo que originalmente se debía. De esta manera se extingue la obligación. Algunos efectos de esta figura es que la obligación queda extinguida al momento en que se realiza dicha operación. Y también si el bien que es dado a cambio tiene vicios o defectos, la obligación primitiva no renacerá. Ejemplo: Alejandro debe 35,000 pesos a Carla. Acordaron que se pagaría en 3 meses. Resulta que llegando el plazo Alejandro no cuenta con el efectivo, pero este le ofrece a Carla un vehículo usado a cambio de la deuda pendiente. Al ver Carla el vehículo, acepta y le entrega el título de propiedad del bien mueble. De esta manera se cumple y se extingue la obligación. Delegación de pago. Nos habla el artículo 1651 al 1660 del Código Civil del Estado de Morelos. Esta figura existe cuando el acreedor ordene a su deudor que le entregue la prestación debida a un tercero, que a su vez es acreedor del primero. Efectos jurídicos. Extinguir por la entrega de la prestación las dos deudas existentes, acreedor-deudor y tercero-acreedor. El acreedor se denomina delegante, el deudor delegado y el tercero delegatario. Cuando las deudas son de cuantía diferente, solo operará hasta la de la deuda de menor cantidad. Ejemplo: Juan le debe a Mario 5,000 pesos y este último le debe a Gerardo 7,000 pesos. Entonces Mario acuerda con Juan que el importe de la deuda, los 5,000 pesos, se le paguen a Gerardo.
De esta manera se extingue la obligación entre Juan y Mario, y a la vez a Gerardo se le hizo parte del pago o de la obligación que se tenía. Expromisión. Lo regulan el artículo 1661 y 1662 del Código Civil del Estado de Morelos. Esta figura existe cuando sin orden alguna y de manera espontánea, un tercero promete al acreedor de otro lo que éste le adeuda. Algunos efectos jurídicos. Si el acreedor acepta y libera a su deudor, quedará novada la deuda. Cuando el acreedor no manifieste su voluntad de liberar al deudor, tanto el tercero que se manifiesta como el deudor serán parte de la misma obligación, pues están ligados como tal dentro de la misma. Ejemplo: Magdalena debe 3,000 pesos a Rosario, los cuales acordaron pagar a 3 meses. Resulta que Rodrigo habla con Rosario y le dice que él le va a pagar la deuda de Magdalena. Rosario acepta y libera la obligación con el deudor original del acto. La asunción de la deuda. Lo regula el artículo 1663 al 1666 del Código Civil del Estado de Morelos. Esta figura se da cuando un tercero acepta como propia una deuda ajena por virtud de un convenio con el deudor. Para que el deudor quede liberado, es menester el consentimiento expreso o tácito del acreedor. Ejemplo: Magdalena debe 3,000 pesos a Rosario, los cuales acordaron pagar a 3 meses. Resulta que Rodrigo habla con Magdalena y le dice que él va a pagar la deuda a Rosario. Magdalena acepta y el convenio se libera al deudor original del acto. La asignación. Lo regula el artículo 1667 del Código Civil del Estado de Morelos. Es un acto jurídico unilateral en el cual el deudor manifiesta su conformidad para que el acreedor acepte de un tercero el pago, o cuando el acreedor autorice al deudor para que pague a un tercero lo que le está adeudado. Se diferencia de la novación porque la manifestación de voluntad del acreedor es sólo la indicación de pago, y con el deudor subsiste la relación jurídica primitiva, adquiriendo el crédito el tercero que lo haya pagado. Ejemplo: Magdalena debe 3,000 pesos a Rosario, los cuales acordaron pagar a 3 meses. Resulta que Magdalena habla con Rosario para decirle que acepte que Rodrigo le pague. Rosario acepta el convenio. En esta figura Magdalena no extingue su obligación hasta la realización del pago de Rodrigo. Como podemos ver, en estas últimas tres figuras, lo que es la expromisión, la asunción de deuda y la asignación, influye la participación de un tercero y varía o tiene su variante en relación a la postura que adquiere cada uno en base a la relación de las obligaciones, es decir, en base a la postura con el acreedor, con el deudor y el tercero, y el compromiso mismo dentro de las obligaciones.